Hace años atrás, el milenio pasado, gracias por no comentar, una prima que vivía en Coahuila, Chihuahua, en Allende, Coahuila, digo. Le avisaron de un tío en San José, California, gracias hermano, que estaba gravemente enfermo y le daban pocos días de vida. La familia mandó traerla para que pudiera ver al tío antes de que falleciera. La familia la llevaron a Eagle Pass, Texas. Le consiguieron visa y la bordaron en un Greyhound, en un camión. La llevaron hasta San José, California. En la parada de autobuses fueron a recogerla y la conducieron directamente al Hospital San José, California, donde me operaron del corazón en el año 85. Cuando ella bajó del carro, entró al hospital, la metieron en el ascensor y en el tercer piso estaba el tío. Y ella salió, fue y le saludó al tío, no se habían visto en años. Se abrazaron, lloraron, oraron y regresó con la familia, entró al ascensor, bajó, salieron en el primer piso, entraron al carro y fueron a la casa. Pocos días después le pregunta a la prima, dice, oye prima, cuando fuimos a visitar al tío, dice, ¿por qué nos metieron en ese cuartito? ¿En cuál cuartito? Ese cuartito, nos metieron en el cuartito y luego salimos en el mismo lugar. Ella creía que al entrar al ascensor, que solamente habían pasado un tiempecito allí y habían salido en el mismo piso, no tenía concepto de un ascensor que lo llevaba a diferentes pisos, nunca había visto eso, no tenía ni televisión. Para ella lo metieron a un cuartito y ahí estuvieron y los bajaron en el mismo piso. Pues así muchos de nosotros, ella no conocía el ascensor, eso no tenía el propósito, ni sabía a qué piso, nunca había visto un rascacielos. Nosotros se supone, una de las cosas que deberemos estar haciendo es discípulos. Pero si no sabemos qué es un discípulo, no sabemos cómo hacer un discípulo. Ella no sabía que era un ascensor, no sabía qué le había pasado. Solo en los evangelios y en el libro de Hechos, la palabra discípulo se usa 262 veces. ¿Qué tan impresionado debe haber estado Jesús con esa palabra? Que la usa casi exclusivamente para los seguidores, los que él había llamado que lo siguieran. Les llamaba discípulos, se llamaban discípulos. Y luego en el Evangelio, según San Mateo, el capítulo 28, el verso 20 y 21, nos ordena. Y repito la palabra ordena porque no es una opción para el cristiano. Número uno, el cristiano debe de ser discípulo y debe de hacer discípulos. Ese es uno de nuestros trabajos aquí en la tierra. Dice, ir por todo el mundo es la primera orden. Ya les he explicado de la palabra de ir. Quiere decir simplemente en lo que usted está viviendo. Si usted está trabajando debajo de un carro o se está escondiendo debajo, no. Lo que quiere decir es que donde quiera que usted trabaje, donde quiera que usted viva, donde quiera que usted come, donde quiera que usted se divierte, usted debe de estar haciendo discípulos. O sea, en toda su vida, su andar, su hablar, su pensar, su conversación, sus relaciones debe de ser con ese fin y ese objetivo de hacer discípulos de Jesús, de toda nación. Lo tercero nos dice que debemos de bautizarlos, debemos de presentarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que cambien de liderazgo en lugar de tener un líder o que ellos mismos se lideren sus vidas, que ahora se entreguen a Dios y dejen que Dios lidere sus vidas. Y número 4, deben de enseñarles todo lo que fuimos mandados a hacer por Cristo Jesús.
Eso es el trabajo, para eso vivimos, hermano. Para eso fuimos salvos. Fuimos salvos para vivir como discípulos, hacer a otros discípulos como nosotros lo somos, bautizarlos y enseñarles. Y nuestra vida, desde que nacimos de nuevo hasta que partimos a estar con el Señor, ausente del cuerpo, presente con el Señor, o en el rapto, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecemos y estamos con Él, debemos estar haciendo discípulos. ¿Pero qué es un discípulo? Pues, si no estamos seguros si somos discípulos, ahora yo pregunto a gente a veces, hace poco estábamos haciendo un estudio de hacer discípulos, de la discipulación, y le preguntaba a varias gente que qué es un discípulo. Si les preguntara ahorita esta mañana, algunos levantaron la mano y luego dieron una respuesta. Entre las respuestas dice, pues seguidor de Jesús. Y dice, ¿cómo sigues a alguien que no ves? Ese pastor, usted lo pone difícil. Es que la vida cristiana es simple. ¿Cómo ser un discípulo o cuándo saber si somos discípulos? Según el diccionario castellano, un discípulo es un estudiante, es un alumno, una persona que sigue la opinión de una escuela o maestro, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a ellos. Un discípulo es alguien que estudia a Jesús, podemos decir. ¿Cuántos de nosotros estudiamos a Jesús? En la casa, en el carro. Ojalá estén manejando, oiga. Tengan los ojos abiertos. No estén leyendo ni texteando. Pero ¿cuántos, de veras, cuántos estudiamos a Jesús? ¿Cuántos nos vamos a la casa, agarramos la palabra de Dios y nos ponemos a ver qué nos enseña de Jesús? Queremos conocer todo de Él, tragarnos todo lo que hay de Él. Pero es más que eso, es más que un estudiante. Para ser un estudiante, alguien que estudia a Jesús, tiene que ser alguien que tiene curiosidad por conocer a Jesús. Tiene que haber algo en usted que le llama la atención. Estaba haciendo un estudio de un líder de Rusia. Me llamó la atención un refrán que dijo. Y quería averiguar cuál era el trasfondo y qué causó que esta persona compartiera ese refrán. Entonces me puse a hacer un estudio de él, me llamó la curiosidad. Pero les aseguro, era simplemente curiosidad. Yo no quería conocer suficiente de él para saber de dónde agarró la sabiduría para decir ese refrán. Pero no estaba interesado de ser como él. Un discípulo no solamente estudia a Jesús, pero anhela ser como Jesús. Y un discípulo no solamente anhela ser como él, como muchos de nosotros cuando éramos jóvenes, conocíamos atletas y nos quedábamos admirados con las capacidades y la potencia que tenían esos cuerpos de estos jóvenes, y nosotros decíamos, cuando yo esté grande. Pues el problema fue que dejé de crecer. Pero yo aspiraba y los imitaba y los estudiaba, y hasta iba a la biblioteca y sacaba libros y los leía para estudiar los movimientos y la técnica y la ciencia tras este atleta. Pero en la vida moral no quería ser como él, quería ser como él en la cancha. El discípulo quiere ser como Jesús en todo tiempo. Es alguien que está tan enamorado de él, que quiere más y más de él, y entre más y más estudia de él, más y más conoce de él, y más hambre tiene de él. Como el salmista dice, mi alma clama por ti, Señor. Tengo sed, tengo hambre. Hay algo en mí que no puedo resistir, que tengo que aplicarme a hacer un estudio de Jesús. Pero no solamente eso, en cada descubrimiento de Jesús, hay algo en mí que no puedo callar, que tengo que compartirlo con todos, porque quiero que, mira, nomás conoce este varón aquí, qué extraordinario. Óyeme, recuerdan el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, la mujer de Samaria.
una vida, un desastre, 5 maridos, se cansó de casarse y las bodas y las cenas y las invitaciones y todo. La rutina sometió a vivirse con alguien. ¿Para qué sacarle rodeo? Pero cuando conoce a Jesús, lo primero que hace es va al pueblo y le dice a qué, ¿será este el Mesías? Le llamó la atención que Jesús sabía todo de su vida. Y a pesar de saber todo de su vida, no la rechaza, le pide que le dé agua. Está listo para aceptar algo de ella. Dice, ningún judío había hecho eso con ella. Pero este Jesús era extraordinario en este sentido, que no tenían prejuicio con ella. No le guardaba rencor, sabía todo de ella y todavía sí le está ofreciendo agua viva. Y esta mujer le impresionó tanto que va y habla con todos los hombres y se los trae. Este es ser discípulo y hacer discípulo. Nosotros somos discípulos de restaurantes más que de Jesús a veces. Descubrimos un restaurante con, hay 2 cosas que nos gustan de los restaurantes. Número 1, que la comida sea, bueno, hay 3. Yo me fijo en 3 cosas. Que la comida sea buena. Que el servicio sea bueno, que no me traten como basura y luego esperan una propina. Bueno, y el ambiente, ¿verdad? Pero si descubro un buen restaurante, ya le digo a la gente, dice, oye, ¿has ido al restaurante Garza? No solamente es simpático el cocinero, pero no. Se creen, ¿verdad? Pero un discípulo es más que un estudiante. Según la Wikipedia, que es la enciclopedia libre del internet, un discípulo es en general el aprendiz o alumno de un maestro. Pero más específicamente, el término discípulo puede referirse a cada uno de los seguidores, especialmente los iniciales del fundador de una religión. Por ejemplo, discípulos de Jesucristo. Discípulos de Mahoma, discípulos de Buda, discípulos, y ahí menciona a otros líderes religiosos. Pues nosotros somos discípulos ¿de quién? De Cristo. Otra definición según la Wikipedia, es que cada uno de los seguidores del maestro fundador de alguna escuela, especialmente de una escuela filosófica o una escuela de pensamiento religioso, también de una escuela artística, aunque en este caso suele emplearse la palabra colectiva taller. Un discípulo es alguien que corresponde a un grupo que creen igual y que quieren que todo el mundo crea igual. Que están tan impresionados con la filosofía del maestro que lo creen, se lo tragan con anzuelo y todo, y quieren que otros también abracen la misma filosofía. Para nosotros, seguir a Cristo no es una filosofía, es una vida. Para nosotros, seguir a Cristo no es una vida, es una eternidad. Y para nosotros aprender de Cristo no termina con la salvación, empieza con la salvación. Y no termina cuando lleguemos al cielo, empieza cuando lleguemos al cielo. Tendremos toda la eternidad para conocer a Jesús. Un discípulo es mucho más. Abran su Biblia al Evangelio según San Mateo, al capítulo 9 y el verso 14. Tenemos 2 discípulos presentes aquí. Los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesucristo. Y hay una pregunta, una duda de parte de los discípulos de Juan. Pero nos ayuda a definir un poquito más qué es ser un discípulo. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, el verso 14 y el verso 15, ¿ya lo encontraron? Nos dice, entonces vinieron a él, a Jesucristo, a Jesús, los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan?
Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Los discípulos de Juan, cuando Juan bautizó a Jesús, hubo discípulos de Juan que empezaron a seguir a Jesús. Pero otros discípulos se quedaron con Juan el Bautista. Ahora, si usted y yo vamos a ser discípulos, una de las cosas que me llama la atención aquí es que usted y yo tenemos que tener cuidado de que no hacemos gente seguidores de nosotros, son seguidores de Jesús. Cuando descubren a Jesús, nos dejan a nosotros para seguir a Jesús. Jesús les dice a los discípulos de Juan aquí, que cuando está el esposo, está la boda del cordero, o está la boda, no es tiempo para ayunar, es tiempo para comer, es tiempo para celebrar. Hay una celebración y hay el banquete de la boda. Digo, y estos discípulos míos andan con el esposo. Los discípulos de Juan no lo habían aceptado como el Mesías, el Cristo. Se quedaron con Juan el Bautista, y a pesar de que Juan el Bautista, cuando lo vio caminando por la playa, dice, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando lo bautizó, o cuando entró Jesús a las aguas, hizo fila para entrar a las aguas a ser bautizado. Juan el Bautista le dice, tú necesitas bautizarme a mí, no yo a ti. Y Jesús le dice, tiene que cumplirse. Bautízame. Juan lo bautizó. A punto de bautismo, se abren las nubes, la voz del Padre se escucha, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Escúchenlo. Y en eso desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre eso. Aún así, y a pesar de eso, y a pesar del testimonio de Juan, los discípulos optan por seguir tras Juan. Y Juan continuaba. El trabajo del discípulo, hermanos, es asegurarnos de que la gente empiece a enamorarse más de Jesús que de nosotros. El maestro de la escuela dominical, su trabajo es presentar los alumnos a Jesús, no a su persona. No queremos discípulos ni estudiantes que dependan de nosotros 100%, porque 100% usted no puede estar con ellos. El único que es capaz de decir nunca te dejo, nunca te desamparo es Jesús. Y si yo les enseño a ellos depender de mí, créame que si llego a tener un grupo como este grupo ahorita, vamos a decir que somos 100 personas en un día necesitados, yo no puedo con todos. Jesús sí. El trabajo del discípulo es hacer discípulos que van a confiar en Jesús, van a creer en Jesús, van a seguir a Jesús y le van a decir como le dijeron a la mujer de Samaria, ahora no creemos porque tú nos dijiste, sino porque nosotros lo escuchamos. El trabajo de la iglesia es presentar a Jesús a un mundo, criar un hambre como la sal produce sed. Debemos estar produciendo sed en el mundo por conocer a Jesús. Julio Pérez, en uno de los servicios de las últimas 7 palabras de Jesús, él estaba usando la ilustración de que a él le habían dicho que tú puedes llevar el caballo al agua, pero no lo puedes forzar a tomar. Y él dice, es mentira, yo sí lo puedo forzar a tomar. Y yo me pregunté, ¿cómo en aquel entonces? Dice, dele sal y al ratito está tomando agua. Dele sal al mundo, hermanos, usted es la sal. Y Dios le está dando al mundo sal para que le dé sed de Dios. Su vida debe de vivir tal que la gente quiere conocer quién está con usted. Que la gente quiere conocer de quién está hablando usted, de quién está enamorado usted. Estos discípulos se quedaron con el Juan
Y hacían comparación y le van a Jesús y le dicen, tus discípulos no ayunan, nosotros ayunamos y los fariseos ayunan. Jesús dice, mientras yo esté que no, pero llegará el día que el esposo será quitado, entonces va a ser tiempo para ayunar. Ahora es tiempo para ayunar. Es tiempo para ayunar y es tiempo para orar. Brinquemos al Evangelio según San Juan, el capítulo 6, versos 60 al 71. La prima por fin se dio cuenta lo que era un ascensor. Le llenó tanta la curiosidad, no quería creer lo que le decían, que había ascendido al tercer piso. La llevaron por los escalones al tercer piso. Y fueron y visitaron con el tío. Y luego la metieron en el cuartito y bajó. Dice, pero ¿cómo sube esta cosa? Y le miraba así al cielo a ver si miraba cadenas o alguien allá. Y ella esperaba ver a alguien allá estirando como uno la tina de un pozo, ¿verdad? Para cuando saca agua. Y ya le estaban tratando de explicar de la máquina. Pero poco a poco fue entendiendo. Cuando yo entré a la familia y la conocí, una mujer muy noble y muy buena, porque a mí me trató muy bien y siempre me recibía como familia. Ayuda que me porté bien también, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, versos 60 a 71. Antes de que ella muriera, ella quería conocer de Jesús. Y oramos por ella y ella confesó a Jesús como Salvador. La conocí 6 años antes de que falleciera. Y en esos 6 años compartimos a Cristo con ella. Y le doy gracias a Dios que fui instrumento que Dios usó para arrebatar de las manos del diablo y del infierno a un alma. Juan capítulo 6, versos 60 a 71. Al oírlas, Cristo acaba de compartir unas palabras. Están celebrando el día de los panes sin levadura. Y Cristo dice, yo soy el pan de vida. Básicamente dice, el que come de mí, no tendrá más hambre. Y la gente se molestaban con este concepto de comer a Jesús. Pero él está hablando simbólicamente. Y la gente aquí es donde empieza este diálogo, esta conversación es aquí. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ya está hablando Cristo de morir y dar su cuerpo en rescate por muchos. Que Él era el pan de vida y que iba a ser quebrantado por ellos, así como el pan del día de Pascua será quebrantado y lo compartido con la gente. La gente está viendo este escenario de Pascua, se está viendo a Jesús y dice, ¿qué vamos a hacer con Él? Pero ellos se están viendo físicamente, como cuando Jesús dice, ven a este templo, túmbenlo y en 3 días lo levantaré. Ellos creían del templo físico, estaba hablando del templo espiritual o el templo físico de su persona, no el templo de ladrillos y bloques. Le dice aquí, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No entendían. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Va a haber ocasiones, hermanos, seguir a Cristo, vamos a ofender. Ahorita tenemos a la alcaldesa de Houston bien ofendida. Está atacando. Está queriendo destruir las libertades que las iglesias tienen desde el fundamento de este país. La hemos ofendido. Y ahora quiere saber qué predicamos de su decisión y de preferencia sexual. Y creo que se va a poner peor la cosa. Prepárense. Ser discípulo de Jesús, hermanos, no es ser una persona que todo el mundo va a querer. Puede llegar el día que todo el mundo quiere matar. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, estos son los seguidores, los que recibieron la invitación y se levantaron y dejaron todo para seguirlo.
¿Esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Les quiere decir, oye, yo no soy cualquier persona aquí. Yo no nací solamente de una mujer y es todo lo que yo soy. Yo vine del cielo. Ahora es otro concepto, hermano. Porque aquí está una persona que dice que vino del cielo, sin embargo ellos recuerdan que nació de María y de José el carpintero. Están tratando de coordinar todo esto y comprenderlo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Un discípulo de Cristo nunca traiciona a Cristo. Nunca lo niega. Nunca lo abandona. No importa qué. Y un discípulo de Cristo va a creer en Cristo aun cuando parece que Cristo no está haciendo nada. Y parece que él mismo está rechazando a la gente con lo que dice y lo que hace. Cuando las cosas van de peor a peor, ¿dónde está Cristo? Pregunta la gente. Porque quieren un Cristo como un médico. Estoy enfermo, consulto al médico. Estoy sano, ¿para qué necesito al médico? Pero un discípulo de Cristo reconoce su necesidad constante y diaria de Jesús. Verso 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esto me llama la atención porque en el Evangelio, en San Juan 14 y el verso 6 nos dice que Él es la vida, la verdad y que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Y aquí está diciendo, nadie viene a mí si el Padre no lo manda. Solo que nos está diciendo aquí en este versecito es que dice, el que viene a mí, yo lo conduzco al Padre. Y lo del Padre me lo regresa a mí para enseñarle. Mujeres, cuando ustedes traen sus bebés al altar a presentarlo a Dios, se lo presentan a Dios y Dios se los encomienda a usted. Ahora, criarlo en el temor y admonición de mí. O sea, se lo entregamos a Dios y Dios nos lo regresa para que lo criemos en el temor de Dios. Ese es ser discípulos. Lo traemos a Jesús y luego Jesús nos los trae a nosotros para que nosotros lo discipulemos. Es lo mismo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando deja de ser popular seguir a Cristo, se va a saber quiénes son los discípulos y quiénes no son. Quiénes están jugando iglesias y quién es parte de la iglesia. Verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? El discípulo sabe que no hay otro como Jesús. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nadie más tiene. El discípulo sabe que uno no tiene palabras de vida. Es Jesús. Y las palabras de Jesús nosotros las compartimos. Pero no dejan de ser palabras de Jesús. Yo no puedo dar vida, pero puedo presentar la palabra de vida. Ese es mi trabajo, es el trabajo de todos nosotros. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Podemos seguir a Cristo y en nuestros corazones ser Judas.
Podemos vestirnos como un cristiano, levantar manos, cantar, danzar, predicar el evangelio, echar fuera demonios, poner manos sobre enfermos y sanar en el nombre de Jesús. Pero llegará el día que el Señor dice, ¿y quién eres? Ser discípulo de Jesús, solamente usted puede determinar si lo es o no lo es. No determine quién es por lo que hace, sino por quién domina su vida. A quién se le ha entregado por completo. A quién le debe su existir y por quién está listo a sacrificar su propia vida. Hermanos, ser discípulo de Dios es hacer discípulos de Dios. Usted no puede ser discípulo si no está trabajando con el fin de hacer discípulos. No les estoy pidiendo que hagan miles de discípulos. Con un discípulo por año quizás, por una persona que usted adopta y empieza a evangelizarlo y a compartir a Cristo, a hablarle, a orar por él, a interceder por él, a amarlo, para que él vea la gloria de Cristo en usted. Y luego tiene que venir a la iglesia porque no debemos de dejar de congregarnos. Su salvación, hermano, lo que está diciendo es traer a alguien aquí que pase al frente y reciba a Cristo. Ahí no termina su obra, ahí empieza su obra. El discipulado empieza cuando recibe a Cristo. Ahora Cristo nos los regresa. Y hermanos, tenemos que tener cuidado que nuestro andar anda bien. Y el que está compartiendo a Cristo, si conozco algo de la palabra de Dios, debe estar creciendo en Cristo. Debe de ser más manifiesto el fruto del Espíritu. Y menos las obras de la carne. El que más se acerca al fuego, más calor siente. El que más se acerca a Cristo, más Cristo siente y más de Cristo refleja. Ser discípulo es cada vez ser más y más como Cristo. Pero ahora quiero hablar del corazón del discípulo. ¿Cómo debe de ser nuestro corazón? Y cuando hablo del corazón, déjeme leer una descripción del corazón del cristiano, del Hijo de Dios. Según este artículo dice, cuando las Sagradas Escrituras hablan del corazón del creyente, del discípulo, se refiere no solamente al órgano corporal, ni al lugar de los pensamientos o de los impulsos, sino al lugar más profundo de la persona, donde reside su verdadero yo, donde pocos conocen. Pero Dios todo lo ve y todo lo conoce. Allí en lo más secreto que Dios puede entrar y mira todo. Ese es el corazón del discípulo. ¿Qué encuentra Cristo allí? Porque Él nos dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 2, que Él conoce los corazones de todos. El corazón está hablando de lo más profundo, el lugar santísimo donde usted y el Padre pasan unos tiempos extraordinarios. No tiene que ser en la iglesia, en todo lugar. Todos hemos tenido esos consentimientos de la presencia de Dios. Hemos sentido que como si Dios estuviera allí. El hermano Waterhouse me acompañó en el único viaje que he hecho a Israel. Y estamos sentados en un lugar en las playas del mar de Galilea. Y habían bancas allí. Ahora no sé si es un fenómeno o si alguien los produce o lo ponen en máquina, pero todas las piedras, agarré cuantas piedras quise y las estuve examinando, el incrédulo de Pedro, o de Tomás, yo quería ver todo esto, pero hermano, yo no sé. Les digo, yo verdaderamente no sé si meten las piedras en una máquina, pero todas las piedras tenían la forma de un corazón. Y este hombre era incrédulo, él iba por acompañar a su mujer.
Pero él no creía en Jesús. Y estaba sentado en una banca y empezó a pedir: Dios, ya estoy cansado, Señor. Tengo años de estar ir a la iglesia y la mera verdad no sé si vives o no vives. Y está así con los ojos y dice, él no sabe, no entiende. Pero lo que me explicó a mí llorando, me dice él, estar sentado allí, por primera vez de todo corazón quería saber si había un Dios o no. Y sentí que alguien se sentó y abrí los ojos a ver quién era, que estaba interrumpiendo este momento vulnerable y transparente en mi vida, y no miré a nadie. Y de repente sentí un brazo que me abrazó. Y dice, desde ese día hasta que él murió, él sabe que hay un Dios. Pero hermanos, no sé cuántas veces la mujer estuvo orando por él. Cuántas veces compartí el evangelio con él. Dios nos ama tanto, hermanos, y ama a todos tal que está listo para tumbarlos del caballo como lo hizo con Pablo, para que lo conozcan. Todo lo que usted tiene que hacer es enamorarse de Cristo y hablar de Él como una persona enamorada. Porque no crea que el mundo va a abrazar a alguien que usted no ama. Hay veces que hablamos de Jesús como si fuera Maradona, oiga. Porque no me acuerdo Messi o yo no sé qué. Ese soberbio. Pero hay muchos jugadores sobresalientes. Hay personas extraordinarias, hay cantantes, hay vidas extraordinarias. Y a veces nos quedamos admirados de ellos. Hablar de Jesús es más que hablar de una persona admirada, de una persona famosa. Si usted no tiene una relación con Él, usted no puede ser un discípulo de Él. Porque ser discípulo, una de las definiciones de la palabra griega discípulo es hermano. Él es nuestro hermano mayor. Cuando Él nos enseñó a orar, dijo Padre nuestro. Ser discípulo es tener una relación con Jesús. Hacer discípulos es que otros descubran esa relación con Jesús. No solamente conozcan la palabra, sino conozcan el autor de la palabra y tengan una relación con Él. Ser discípulo. En este pasaje, que los discípulos empiezan a dejarlo a Jesús, nos dice a nosotros, hermanos, que vendrán tiempos difíciles para los discípulos de Jesús. Pero hay dos cosas que el discípulo tiene que sostener, o lo va a sostener a él, es seguir creyendo en Jesús y seguir aumentando su conocimiento de Él. Y sabiendo esto, que pase lo que pase, que Cristo no es el autor del pecado. Él es el autor de la fe. Que usted va a seguir creyendo en Él, amándolo a Él, siguiéndolo a Él, hablando de Él, compartiéndolo a Él. ¿Por qué? Porque sabe quién es Jesús. Y lo que está pasando en el mundo no refleja quién es mi Señor. El discípulo, cuando llegan esos momentos en que todos lo abandonan, usted se queda de pie con Él. Los discípulos lo abandonaron cuando lo crucificaron, pero fue el último tiempo que lo abandonaron. No se volvió a repetir. Porque el verdadero discípulo no abandona a Jesús, porque sabe, sin Jesús no hay más. Y esa clase de convicción, el mundo lo anda buscando porque hay muchas religiones, hermano. Y sabe que es triste que mucha gente de otras religiones están más listos a sacrificar su vida por lo que creen que el cristiano sacrificar la de él. Porque ser discípulo de Jesús es poco incómodo en un mundo hostil contra Jesús. Hay gente que son amigos de nosotros, pero cuando no estamos nosotros,
Si otra gente se junta y empiezan a hablar mal de nosotros, ellos siguen la onda porque no quieren molestarse. El cristiano no sigue la onda. No importa qué digan de Jesús, él dice es mentira. Lo que pasa es que tú no lo conoces. Tú no lo conoces como yo lo conozco. Si lo pudieras conocer como yo lo conozco, no hablaras de Jesús como estás hablando. No hablaras así. Porque ser discípulo de Jesús es amar a todos. Y no bajarse al nivel de todos, sino tratar de elevar a todos al nivel de uno. Porque ya venimos todos. Ahora, adelantémonos al libro de Filipenses, al capítulo 1, verso 12 al 26, para definir más el corazón. Para que entiendan mejor lo que está pasando aquí, Pablo está en la cárcel por predicar el evangelio. Está escribiendo esta carta a los filipenses. En Filipenses capítulo 1, verso 12 al 26, contiene uno de mis favoritos versos, el verso 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hubo años que agarraba un poquito del concepto de lo que significaba, pero ha habido tiempos en mi vida, en los últimos 10 años, que he comprendido más lo que quiere decir. Nos dice, empezando con el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. En el verso 21, Filipenses capítulo 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En continuación, verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí, acaba de decir que el morir es ganancia, eso está listo para morir. Pero le dice, sin embargo, si el vivir en la carne, si en lugar de morir y ganar, sigo viviendo en la carne y resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y continúe para que él no está queriendo morir a propósito, pero él sabe que si llega a morir por estar en la prisión y por predicar el evangelio, está listo porque sabe que va a ganar. Pero también sabe que si se queda viviendo y resulta en beneficio de la obra, entonces está en estrecho. Me quedo o me voy, me quedo o me voy. Cualquiera de las dos cosas está listo. Y nos dice por qué el verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Ya di mi vida, sacrifiqué, golpes, sufrimientos, náufragos, encarcelamientos, apedreadas, enfermedades, persecuciones. Sin embargo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré,
que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Este es el corazón del seguidor de Cristo. Primero dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Dice, he sufrido. Está encarcelado. Un futuro inseguro. Está en agonía, sufriendo. Lo han apedreado. Lo han latigado. Lo han rechazado, lo han echado fuera, le han dado patadas, le han hecho todo lo que le puedan hacer. Y más, dice, y todo esto ha trabajado para bien. Él está considerando lo que está sufriendo. No está pensando en sí mismo, está pensando en lo que ha resultado de lo que ha sufrido. Y se goza en eso. El discípulo de Cristo no está interesado en que le vaya bien en este mundo, sino en que se predique el evangelio a todo mundo. El discípulo de Jesús está más interesado en que el mundo conozca a Cristo. No importa por qué tiene que pasar él. No le importa. Él se goza. Si todo esto que me ha pasado ha resultado en que sea patente en Cristo en todo el territorio, que todo el mundo llegue a conocer de Cristo, oiga, vale la pena. Vale la pena. El corazón de un discípulo no está en lo que recibe del evangelio, el beneficio del evangelio, sino en los que reciben el evangelio. No estamos en Cristo para prosperar materialmente. No estamos en Cristo para nunca enfermar. No estamos en Cristo para siempre conseguir lo que queremos. Lo que le interesa al discípulo es que otros conozcan de Cristo. El corazón del discípulo no está satisfecho. Dice, pero Pablo, ya hombre, ya te golpearon, ya te apedrearon, ya esto, ya lo otro, ya qué más, ya es tiempo para que te jubiles, hombre, retírate, apártate. Mira, aquí tengo una casita para ti, te doy una criada y te cuida todo el resto de tu vida y no tiene que... No, él no está preocupado por él. Él se ha negado a sí mismo. Él no vive para ver qué tantos sabor le saca al mundo, sino que tanto sabor le saca cada segundo de su vida para compartir a Cristo. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Eso. Está en la cárcel. ¿Quién sabe si mañana lo decapiten? ¿Quién sabe si mañana lo crucifiquen? ¿Quién sabe si mañana lo quemen en aceite? ¿Quién sabe qué le harán mañana? Oye, pero el evangelio está siendo predicado. Y se goza. Nosotros no podemos ministrar cuando estamos enfermos. Cuando estamos adoloridos, afligidos. Pablo se negaba. La prédica más grande del amor de Dios fue Cristo en la cruz, perdónales. No saben lo que hacen. El verso 14 dice, la mayoría de los hermanos cobrando en el Señor con mis prisiones. Oye, si Pablo está listo para ir a la cárcel por Cristo, dice, ¿yo qué? ¿Ah? ¿Ah? Yo también. Déjame predicar el evangelio, que me encarcelen. Eso no importa. Si Pablo, siendo siervo de Dios, a él no se avergüenza con la cárcel, porque es poco penoso estar en la cárcel. Debería de serlo. Pero la razón por qué está en la cárcel es lo que vale. Y si a mí no me da vergüenza ir a la cárcel, tengo 3 comidas, ropa gratis, hasta veo
todos los deportes, porque tenemos cable, oye, aire acondicionado, y no tengo que levantarme a cierta hora a ir a trabajar. Oye, qué chévere ese. Ya no es penoso estar en la cárcel. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Mientras estén predicando a Cristo, no importa por qué lo hagan, el que sufre es el que predica, pero el que beneficia es el que recibe la palabra, porque la palabra de Dios es viva, da vida. El predicador no da nada, pero si predica la palabra produce, es semilla. Y si cae en tierra fértil, va a haber cosecha. Pablo está viendo eso. A mí, ¿qué me importa? Que si están envidiosos, están enojados conmigo, quieren avergonzarme, que prediquen el evangelio. Yo me gozo en eso. Yo me gozo en eso. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Al contrario, que sigan predicando. Me da poca tristeza que entre la misma iglesia haya aquellos que están compitiendo con otros ministros que predican el evangelio en lugar de gozarse. Que están tratando de ser mejores predicadores que otros. Hermanos, no es mejor predicación porque no hay nada mejor que el evangelio. Como lo presente no importa, lo que importa es que lo presente. Si usted calla, las piedras no van a callar. Eso no está en el estado físico ni emocional en que nos encontremos, está en que el evangelio se predique, hermanos. Y el predicador se va a contentar, porque aún ahí en las cárceles los prisioneros y los encarceleros empezaban a abrazar a Cristo. Dice, wow, me cerraron la puerta allá en la calle, pero aquí en la cárcel tengo una audiencia cautiva. No se pueden escapar. No pueden correr. El discípulo se goza en todo. Estando en el hospital, aplastado en cama sin poder moverse, llega el doctor. El doctor tiene que atenderlo, usted puede compartir el evangelio. Me dijo un cardiólogo, dice, yo no sé qué está haciendo, pero sigue haciéndolo y dile a tu gente que sigan orando. Aparentemente trabaja para ustedes. Le dije, trabaja para ti también. Cuando me dio el infarto de corazón, estaba recitando verso tras verso en inglés y en español y a veces los enredaba a todos por tratar de enfocarme en algo que no cambia. Y no hay nadie que no cambie como Dios. Y el cardiólogo le dijo a mi esposa que le estaba predicando a ella, no, te está predicando a ti. No importa, pero estaba predicando. Yo pensando que ya era mi último día, quería ver a mi mujer para decirle que la amaba. Pero yo me iba a ir con la palabra en mi boca. Aunque todo el mundo estaba bailando ahí, el cielo y las paredes. Me agarraba de la cama y decía, bueno, ¿por qué estoy agarrado de la cama? Estos no me van a ladear a propósito, mis hermanos lo harían, pero los doctores no lo van a hacer. Pero estando Pablo en la condición que está, se goza, porque ya sea por coraje o por envidia, lo que sea, se goza porque están predicando el evangelio. Y él sabe el poder del evangelio. Por eso nos dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvar. Que continuemos con el corazón. Verso 21, porque para mí, no, vamos a regresar un poco, porque hay otro pasaje que me encanta. Porque sé, el verso 19, porque sé que por vuestra oración, y hermanos, hay que orar unos por los otros, la suministración del Espíritu de Jesucristo, yo nunca dudo la suministración del Espíritu de Jesucristo. Hay más probabilidad de dudas con la gente, que con el Espíritu Santo nunca va a dejar de ministrar. Pero ustedes nunca dejen de orar unos por los otros, y especialmente por sus pastores.
Porque dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El discípulo sabe que sin la iglesia no tiene el respaldo que necesita. El discípulo de Cristo no es un Superman que no necesita a nadie. Es un super nada. Y el Superman es Cristo. Pero Cristo nos pone en un cuerpo y yo lo necesito a todos ustedes, como ustedes me necesitan a mí. Él dice, por la oración de ustedes, la administración del Espíritu Santo, ¿qué dice él? Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Hermanos, lo habían apedreado, lo habían dejado por muerto, lo habían apedreado, lo habían atacado, lo habían calumniado, habían hecho todo eso, nada de eso lo avergonzó. Nada de eso lo avergonzó porque sabía que todo eso le estaba pasando por predicar a Cristo. Fue a dar a la cárcel, no está avergonzado por estar en la cárcel. Al contrario, se empieza a ganar a los prisioneros y a los carceleros. Nada lo avergonzaba. Y él no quería ser avergonzado. Dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Venga lo que venga, que este cuerpo no deje de glorificar a Cristo. Que me escupan, pero las palabras que salen de aquí es el fruto del Espíritu y no las obras de la carne. Cuando viene la presión, cuando viene la persecución, cuando viene el ataque, cuando viene el sufrimiento, usted va a saber que tiene adentro. En el lagar de su vida, Pablo podía decir Cristo. Porque entre más lo pisoteaban, más Cristo se manifestaba. Usted agarra las uvas, las oprime. ¿Qué clase de jugo sale de su vida? Cuando el diablo le está oprimiendo, cuando viene esa enfermedad a su cuerpo, o sirve a Cristo por la sanidad, o sirve a Cristo a pesar, o sirve a Cristo por la prosperidad, o sigue a Cristo a pesar del desempleo, o sigue a Cristo por la residencia, o sigue a Cristo a pesar de la residencia y en la deportación. El discípulo sigue a Cristo a pesar de todo. Y dice él, ya sea que muera o ya sea que viva, Cristo sea glorificado. Pero él sabe que en un momento debilitamos, necesitamos el respaldo de ustedes. Hay momentos en pérdida de familia. Job necesitaba algo y nunca lo recibió. Espero que no tenga que haber un Job presente que pierde familia, que pierde todo y luego lo atacamos. Gracias a Dios que este Job fue suficiente fuerte, que Dios mismo, dice él, en nada pecó. Yo no estoy tan seguro que puedo aguantar lo que Job aguantó. Por eso les pido, les imploro, les ruego que estén orando por mí. Que venga lo que venga a mi vida, a mi cuerpo, yo pueda permanecer firme. Y quiero ser un testimonio, no de mi gloria, sino la gloria de Cristo en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el verdadero discípulo toda su vida gira alrededor de Cristo. Cristo es el por qué vive, el por qué canta, el por qué predica, el por qué se sacrifica, el por qué muere también. Para el verdadero discípulo el morir no es pérdida, es ganancia, pues va a la presencia de Cristo. Verso 22 en adelante, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Aquí encontramos Pablo indeciso. Él quiere estar con el Señor,
Pero luego nos ve a nosotros acá todavía necesitados como ovejas sin pastor y luego quiere estar con nosotros. Y luego por fin decide, está bien, si estar con ellos resulta mejor para la obra, mejor me quedo con ellos. Está listo a aguantar más apedreadas. Está listo a aguantar más cicatrices en su cuerpo, más persecución, más desprecio, más rechazo por el bien de ellos. Ese es el corazón del discípulo. ¿Qué corazón tiene? ¿Qué corazón tiene? El verdadero discípulo, lo más importante de su vida en esta carne, es la obra a cual Dios nos ha llamado. Ya sea el pastoreado, sea ser maestro, sea ser músico, sea ser testigo, sea ser carpintero, sea ser plomero. Pero ser el mejor en Cristo y para Cristo. Y presentar a Cristo. No es cualquier obra, sino toda obra que glorifica a Cristo ante los ojos de otros. No a nosotros. El verdadero discípulo prefiere seguir en la lucha, sufriendo que tomar vacaciones. Y aún en vacaciones predica, evangeliza, anuncia, ora, intercede, estudia, adora, alaba. El verdadero discípulo quiere seguir predicando, compartiendo, haciendo discípulos, bautizándolos, enseñándolos, que jubilarse, que estar en la presencia de Cristo, aunque es muchísimo mejor. Ya deja uno de sufrir. Por eso estoy en contra de la suicida. Porque suicida es cuando uno quiere morir, ya quiere escaparse del sufrimiento. El cristiano no quiere escaparse del sufrimiento, quiere resplandecer en el sufrimiento. El cristiano es el que anda por el valle de la sombra de muerte y anda confiado porque sabe que Dios está con él. Eso no importa, esté en la cumbre de transfiguración o esté en el valle de la persecución. El cristiano sigue firme de pie, anunciando, proclamando, resplandeciendo. Para el discípulo no existe un momento sin Cristo. Si no hay nadie presente, puede uno estudiar, puede uno orar, puede uno alabar y puede uno adorar. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ministerio de altar pase, iglesia póngase de pie. Tenemos el corazón de un discípulo. Algunos tenemos que reconsiderar algunos tenemos que empezar de nuevo quizás. Les pido que por favor hagan un autoexamen de sus vidas. Una parejita a punto de divorciarse. Se sentaron y empezaron a hacer una lista de prioridades y descubrieron que mentalmente, espiritualmente sabían que Dios era primero, pero en práctica habían puesto otras cosas. No había infidelidad uno contra el otro, pero había infidelidad contra Dios. Porque Dios había dejado de ser el eje de su existencia y habían puesto las bendiciones de Dios como el eje. Y la vida de ellos giraba alrededor de lo que Dios había dado y no de Dios que lo dio. Allí se comprometieron volver a poner a Cristo sobre el trono. Algunos tienen que hacer eso esta mañana. Algunos tienen que
decidir que es tiempo de dejar de jugar. Es tiempo de saber si somos o no somos discípulos. No solamente es tiempo para estar seguros de que si somos o no somos, pero es tiempo para decidir, ¿vamos o no vamos a ser discípulos? Ser un discípulo de Cristo no basta, porque un discípulo de Cristo es un hacedor de discípulos. Decida. Lo que Dios está esperando de ustedes es que digan: heme aquí, Señor. No busques a otro. Envíame a mí. Envíame a mí a ese vecino. Envíame a mí a ese enemigo. Envíame a mí, a esa maestra, a ese maestro, a ese doctor, a ese compañero de trabajo, a ese patrón. Envíame a mí, Señor. Heme aquí.